Seguimos. Por el momento, los investigadores franceses han conseguido extraer un archivo de audio utilizable de la caja negra del avión, así como la carcasa de la segunda caja negra, aunque no se conoce de momento su contenido. Unas 700 personas forman parte del dispositivo desplegado en la zona de los Alpes, donde cayó ese avión. Los expertos creen que podría tardar semanas e incluso meses en concluir las causas del siniestro, porque lo que se ha obtenido hasta ahora no es suficiente para elaborar una hipótesis. Hoy se ha sabido además que hubo 3 llamadas de las torres de control al avión y que no hubo respuesta ninguna. Esas 3 llamadas. Precisamente las cajas negras serán la clave para tratar de averiguar qué pasó, porque contienen, como decía antes, la grabación de las conversaciones de la cabina. Los restos están esparcidos por una zona que parece muy grande, pero que han quedado reducidos a trozos muy pequeños. Esto no es característico de un avión que explosiona en vuelo. Un avión que explosiona en vuelo origina trozos muy dispersos en varios kilómetros, pero trozos muy grandes. Incorpora a nuestra mesa Pepe Herbás. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Sergio. La caja negra y la investigación han acaparado hoy buena parte de la atención de los medios, más después de esa rueda de prensa, que veíamos ahora un extracto. También en la prensa internacional han estado especulando y muchos las hipótesis, la información que tenemos de esas cajas negras. ¿Qué cuentan? Sí, junto con la recuperación de los cadáveres son las 2 informaciones que alternan la apertura de los medios, sobre todo franceses y alemanes, que he estado consultando a lo largo de la tarde. Así, Le Monde lleva a titular "Evacuadas las primeras víctimas". Explica en la crónica que el director de la Oficina de Investigación y Análisis de los Accidentes Aéreos de Francia no podía dar más precisiones sobre el contenido de la caja negra del registro de voz, porque los investigadores solamente han podido verificar la duración, que era normal, y que contenía los registros de voz del vuelo. Según Rémi Jouty, es demasiado pronto para sacar la menor conclusión sobre lo que pasó. La investigación de la caja raramente puede hacerse de una sola vez. Hay que hacerlo en coordinación con los parámetros del vuelo que no tenemos al no haberse localizado la segunda caja. Añade Le Monde que solo se ha encontrado la carcasa de esta segunda caja, pero no la caja misma. Según François Hollande, siguen buscando. Le Figaro destaca que los datos de la caja negra se pueden utilizar. La parte estropeada no resulta indispensable. La parte menos estropeada de la caja es la que contiene todos los datos registrados en cabina, según los detalles dados por el presidente de la BEA, quien no ha descartado ninguna hipótesis. La interpretación de los datos requerirá tiempo. Dentro de unos días habrá una primera transcripción que podría conllevar errores. Para una transcripción fiel habrá que esperar varias semanas. La banda sonora se ha escuchado solo una vez, según Rémi Jouty, indicando que se han escuchado los registros, pero no están en condiciones de precisar a quién corresponde la voz, si a los pilotos o a otras personas. Según Divel, no se descarta ninguna posibilidad, incluida una caída de presión. Apuntan los investigadores como posible causa del accidente la despresurización de la cabina de la nave siniestrada. Estos incidentes, añade Divel, son más comunes de lo que se piensa. Los investigadores franceses del accidente dicen que la causa de la catástrofe del vuelo 4U9525 todavía no está clara. Si bien hay varias teorías, los investigadores están frenando la especulación. Podría ser una caída de presión, pero no quiero decir nada en concreto porque no es nada seguro, aseguró Rémi Jouty. En cualquier caso, lo que sí aseguró es que no hubo explosión antes del accidente. El Frankfurter finalmente abre su edición titulando que los investigadores no tienen ninguna explicación para el accidente. El accidente no fue una explosión lo que provocó la catástrofe, pero por qué se estrelló el Airbus en los Alpes sigue sin estar claro un día después de la tragedia. El análisis de la grabadora de voz tiene problemas
y el registrador de datos solo se ha encontrado la carcasa. Insiste en la crónica en que en la investigación del accidente del avión de Germanwings han surgido problemas inesperados. Los datos de vuelo de la caja negra permanecen desaparecidos, como ha anticipado el presidente Hollande, y enfatiza el comentario del director de la investigación de que no tenemos la más mínima explicación de por qué este avión no respondió al intento de contacto de los controladores aéreos con los pilotos. Muchas cosas hoy también en la prensa internacional. Chani, sí. Bueno, de lo mucho que hemos escuchado aquí en la mesa, empezando por lo último, que es las hipótesis que manejan los expertos. Sí, pero hay un elemento que a mí me gustaría poner encima de la mesa como primero. Sí. Vamos a rescatar a las víctimas, pero sobre todo vamos a hacer una cosa, cuidar por los vivos. Quiero decir que eso es elemental en un accidente, que antes de lanzarse ahí hay que también tener cuidado con los vivos. Hay un montón de helicópteros volando y yo creo que se tiene que tomar las autoridades francesas el tiempo necesario, pero sobre todo efectivamente ser diligentes en el rescate de los muertos, pero atendiendo también a la seguridad de los vivos. Quiero decir que hay algo que aquí se ha dicho, que eso no se tenía en cuenta. Cuando se produjo el desdichado accidente de Spanair, no podían entrar de entrada algunas asistencias porque ese avión era una bomba. Hay que tener cuidado con los vivos. No voy a polemizar, pero es que esto se ha dicho esta mañana por parte de las autoridades y de los pilotos. Me preocupa que en ese rescate, lo que más me preocupa ahora a mí, es que acabe todo con bien, porque hay mucha gente jugándose también la vida ahí para rescatar a esos muertos. Y no me importa que se tome el tiempo que sea necesario para hacerlo. Y ahí todas las medidas de seguridad son pocas. Habéis visto los helicópteros volando, habéis visto en qué situación van a tener que entrar. Fíjate, Chani, que cuando has empezado, sí, ya te devuelvo la palabra, Sí. Cuando has empezado, pensaba que ibas a decir algo que también es tener cuidado con los vivos, que es estas primeras horas, desde el punto de vista de la atención psicológica, es fundamental, Sí. fundamental para los familiares de las víctimas. Y el cuidado, el que sientan desde el primer momento el apoyo de los expertos, de los Sí. psicólogos, el calor de la sociedad, el apoyo de las autoridades, el que no están solos, el que, en fin, les enseñen el camino, el que les den resueltas a través. Yo creo que eso la es... presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Spanair, que han elaborado este documento, un documento en el que dan respuesta Mira, inmediata a un montón de esta cuestiones. mañana el decano de los pilotos españoles agradecía públicamente el trabajo de esta asociación que ha permitido hacer un protocolo de actuación con las víctimas. Y de entrada su planteamiento es magnífico. Víctimas que ayuden a víctimas. También hay que decir una cosa, parece que los datos no estamos tan sobrecogidos que parece que es el único accidente. He de deciros que al día, ¿sabes cuántos vuelos hay? 93.000. ¿Cuántos millones de vuelos se producen al año en el mundo? 35 millones. ¿Cuántas víctimas ha habido este año? Ha habido 14 accidentes, 900, sin contar, y contando en ellas el avión que fue derribado por un misil en la guerra de Ucrania. Quiero decir que efectivamente esto, ¿por qué nos impacta tanto? Porque volando nos sentimos vulnerables, pero... Y porque es mucho más impactante. Hombre, sí, sí. ¿Cómo no va a impactar? 50 pasajeros, ¿Cómo no va a 160 impactar? Pero quiero muertos, decirte que un que accidente he puesto estas frías un automóvil cifras, que- Claro, pero sin embargo, fíjate, nuestro sentido Carmelo, de vulnerabilidad Ricardo y Manuel. es mucho menor en un coche y curiosamente somos mucho más vulnerables. ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables? Porque no es nuestro medio natural. Yo probablemente tengo más, seguro, más riesgo cruzando la Gran Vía, a veces como la cruzo, con prisa, que montando en un avión, pero evidentemente el miedo es libre. Si hay algo libre o libérrimo es el miedo, y en un avión te sientes, sobre todo si eres profano, inseguro, cuando se mueve, cuando se agita y probablemente no pasa nada. Entonces todo eso en nuestra cabeza funciona, y todo eso se traduce
en un impacto emocional grande cuando vemos imágenes como las que hemos visto estos días. Como esas imágenes se repiten una y otra vez, porque es lógico, tienen una atención informativa que no es cuestionable, porque hay demanda de información. O sea, es que la gente quiere saber lo que ha pasado ahí. Esto no es cuestionable. Que se trate mejor o se trate peor, habrá quien lo haga mejor y con más delicadeza, y habrá quien lo haga con menos, pero hay una demanda de información. Y entonces esto se repite y parece que no es un accidente, que son 100 accidentes los que hemos estado viendo. Llevamos muchas horas hablando de esto y viendo las imágenes, viendo esos riscos, esa zona abrupta, terrible, donde un avión se ha estrellado a no sé cuántos cientos de kilómetros por hora, y todo eso nos impacta. Decía Chani el tema de los equipos de rescate. Los equipos de rescate que están acudiendo allí son equipos de élite, de los mejores equipos que hay en el mundo, prácticamente. No, entre ellos los nuestros, efectivamente. En alta montaña, en rescate de alta montaña. Y lo que tienen muy claro, y eso se lo he escuchado a un miembro de la Guardia Civil de estos equipos de rescate, es que ellos arriesgan cuando hay víctimas que se pueden salvar. Claro, cuando no hay víctimas que se pueden... Es que ya no hay ninguna prisa. Cuando no hay, salvo hacer bien las cosas para dar una cosa. Y un helicóptero pegado a esos riscos, un golpe de viento le puede llevar a un accidente grave. Vimos morir precisamente a alguien a un guardia civil. Y aquel helicóptero a uno no, a tres. Y sucede en muchos operaciones de rescate que son arriesgadas. Yo creo que esos equipos de rescate tienen la suficiente profesionalidad, el suficiente nivel de formación y psicológicamente tienen muy claro que no pueden arriesgar lo mismo cuando arriesgan para salvar una vida que para salvar un cadáver. Un cadáver no le corre prisa que le salven, porque no tiene ya remedio. Lo que queremos es, lógicamente, que eso ocurra cuanto antes para que las familiares inicien el duelo. Pero no tienen, si valora la familia es hacer bien las cosas. Pero no tienen que arriesgar ni un ápice porque su vida también vale. Ricardo. Sí, yo a la vista de las informaciones que nos ha relatado y lo que estamos viendo en los medios de comunicación es que existe una posibilidad, quizá de las pocas veces que existe, de que por el estado de las cajas negras y demás no se sepa de manera cierta y definitiva la causa del accidente. Ya en ciertos medios se especula con esta posibilidad, que es tan difícil la interpretación de los datos y tan incomprensible lo que ha pasado, ciertamente, que existe esa hipótesis casi por primera vez, porque en todos los casos, digamos, se acaba sabiendo. Digo, se acabará sabiendo, pero no con certidumbre. Pero sí que es muy urgente saber qué ha pasado. Naturalmente que es urgente, porque si descartado el sabotaje o el atentado, que es una cosa que yo creo que ya descartamos todos, porque es evidente, yo creo que es evidente, primero porque primero porque nadie lo reivindica, es decir, que los asesinos que realizan atentados lo que suelen hacer es a las pocas horas de que sí, que hemos sido nosotros. Entonces, bueno, evidentemente, si se hace un atentado, un asesinato de esta categoría tan increíble, pues es para reclamar. Los grupos que pueden haberlo hecho están muy contentos, criminales ellos, de haber sido un éxito esto. Por tanto, yo creo que siempre hay la posibilidad, pero es decir, hay una minimísima posibilidad de que exista el atentado. Descartado el atentado y el sabotaje, tenemos que o son las aeronaves o son los pilotos. Es decir, el fallo puede haber estado en estas dos cosas, ¿no? Y claro, es muy urgente saberlo. Casi siempre es una concatenación de fallos, ¿no? Esto nos dicen siempre los expertos, que no hay un único fallo, que es la suma de fallos. Cadena. Pero bueno, pueden ser fallos humanos fallos técnicos o la suma de dos, ¿no? Entonces, humanos y técnicos. Eso es. Y esa cadena de fallos es muy importante conocerla, porque fijaros que toda la OACI basa la modificación, y las compañías aéreas y los fabricantes sobre todo, inmediatamente que sucede una cosa, aprenden y mandan una circular a todos diciendo por tanto, sí es trascendental conocer cuál ha sido el problema para poder mejorar cualquiera de las circunstancias, pilotos o aeronaves o las dos. Veíamos hace un momento, Manuel, esa rueda de prensa, precisamente a la que se refería también hace un rato nuestra invitada en la noche, de las autoridades, de la autoridad aérea francesa, que decía, bueno, a ver, hemos podido extraer el audio de una de las cajas negras encontrada, hemos extraído una conversación y punto, y no han contado nada más. Imagino que cuando han dado esa rueda de prensa ya habrían escuchado el contenido de esas grabaciones. Bueno, lo ha explicado, lo han escuchado solo una vez, claro, no han tenido tiempo tampoco, porque claro, esto no es escuchar una grabación de una canción o esto es escuchar grabación probablemente, además con un estado, ha dicho, según ha contado, bastante, relativamente deficiente,
donde tienen que verificar perfectamente a quién corresponde cada una de las voces en cada momento. Estamos hablando de una serie de minutos y entiendo que además, yo creo que lo que está haciendo muy bien Francia es combinar la prudencia con la eficacia, ¿no? Yo creo que, claro, el ser eficaz no quiere decir cuanto antes dar la información que uno tiene, aunque sea mala información, sino la eficacia es primero tener la información lo antes posible, que a lo mejor no puede ser cuestión de horas, y en segundo lugar ser prudente a la hora de administrar esa información. Y yo creo que está haciéndolo muy bien, marcando bien los tiempos y suministrando la poca información que existe, o la escasa información que existe, de una manera muy razonable y muy creíble. Yo creo que la credibilidad en cualquier momento de la comunicación, de cualquier gestión de cualquier catástrofe, es muy importante, y sobre todo la prudencia que está demostrando Francia en ese sentido. Yo quería hacer una pequeña reflexión cuando se hablaba así. ¿Me permites un paréntesis? Sí. Yo pienso que, yo estoy contigo en que es bueno la prudencia, que es algo positivo, pero la impresión que me ha dado, escuchando atentamente la rueda de prensa que ha dado el representante de la agencia de aviación civil francesa, que no recuerdo cuál es el nombre suyo que tienen allí, la BEA, es que sabía mucho más, desde luego, de lo que decía, y que por mucha prudencia, ¿no? Te lo digo porque cuando has dicho lo de las voces, yo tengo la impresión de que las voces, las primeras voces que han escuchado, ya saben ellos perfectamente discriminar qué voces son las A ver si me refiero mi pregunta inicial, Manuel. Antes de que se me salga para que siga. No, vamos a ver. No, pero es muy importante esto. Claro que puedes saber más, pero una cosa es tener la certeza de algo y otra cosa es saber aproximadamente. Por eso aplaudo la prudencia. Esto es esencial porque, claro, lo que no se puede hacer nunca. Es tan difícil ser prudente. Claro, pero lo que no se puede hacer nunca es desinformar. Y yo creo que es mucho peor salir pronto, salir con urgencia y desinformar o dar una información que luego se puede volver en contra, que realmente hacerlo rápido. Si estaba de acuerdo contigo, lo único que quería decirte es que la impresión que he tenido es que ellos saben muchísimo más, ya tienen una impresión clara de lo que puede haber pasado. La certeza, esto es como lo ha comentado Ricardo, ya se puede descartar desde ahora que ha sido atentado. Yo creo que no se puede descartar que ha sido atentado. Las propias autoridades francesas, el primer ministro Valls lo ha dicho varias veces, no se descarta nada, pero es que yo creo que es prudente y creo que es bueno decirlo, porque no puedes tener la certeza absoluta de que no ha sido un atentado, y si no la tienes no lo puedes descartar. Déjame hacer una pequeña reflexión y termino. Yo creo que cuando se habla del tema de los aviones, es muy importante ser conscientes de que detrás de esto no solamente hay 150 muertos a un tiempo, es que hay historias humanas, son 150 historias humanas y todo lo que viene alrededor de familiares, de amigos, pero es que hay un factor que tiene el avión que no lo tiene el coche o no lo tiene el tren generalmente, que es el factor aleatorio. Es decir, ha habido historias humanas que hemos contado los medios hoy, los periódicos, la radio, la televisión, por cierto, magníficamente en televisión española, lo tengo que decir porque he visto un telediario y magnífico a las 3 de la tarde y ha sido extraordinario. Historias humanas sucesivas donde tú ves lo poco que somos, lo poco que es la vida. Es decir, gente que iba a coger el avión y lo ha aplazado, y gente que prácticamente, como los pobres 16 chavales alemanes, que prácticamente llegaron tarde al avión, casi no lo cogen y al final lo cogieron. Es un factor aleatorio que tiene el avión, insisto, y no tiene otro medio de comunicación general. O quienes tenían previsto volar en ese mismo vuelo. Ayer hablamos aquí con un español que habría cogido ese vuelo si su mujer no le hubiera insistido en que adelantara el viaje, en lugar del martes fuera el lunes, y así descansaba un poquito más. Pero le añade un dramatismo humano, porque al final somos humanos, que no lo tiene ningún otro medio, y sobre todo ninguna otra catástrofe donde muere tanta gente. Me alegro que valoremos la prudencia de Francia. Si fuera aquí, los estábamos achicharrando vivos. Seamos honrados. Si aquí estaríamos hoy diciendo que por qué tardanza en rescatar los cadáveres, que cómo que no nos están contando nada ni que nadie está diciendo la verdad. Habría no sé cuántos digitales y Twitter y no sé qué, y estaríamos enloquecidos. Aprendamos también nosotros de esta lección. Si yo estoy de acuerdo contigo, pero me hago esta reflexión para cuando realmente tengamos que valorar aquí. Porque yo de verdad... Chani, pero quizá lo planteo como pregunta, te lo pregunto a ti, Chani. Quizá lo difícil es salir, dar la cara en una rueda de prensa y aun dando la cara,
ser prudente, porque ser prudente sin salir, pues bueno. El problema es cuando contestar a eso, que estoy de acuerdo. El problema es cuando no se sale a dar la cara. Es muy importante, la credibilidad. Sí. La credibilidad, porque lo que permite gestionar bien eso con poca información es la credibilidad. La credibilidad si no es también un elemento. Es que aquí tenemos la costumbre de que si es nuestro, no es creíble. Bueno, ser, he oído que nuestra agencia de investigación era peor que la de Mali. Pero y hombre, si no existe la credibilidad, Chani, es imposible administrar eso. Sí, desde luego si la credibilidad desde el primer momento la tiramos por tierra, pues efectivamente nunca será creíble. Pero yo voy a una cosa y te respondo. Lo de las cajas negras. La caja negra no aparecen los pilotos hablando. Eso es un elemento que está cifrado y hay que descifrarlo. No es difícil hacerlo. Te quiero decir que lo que están diciendo es que se podrá hacer. No sé hasta lo que sucede es que sería. Sí se ha dicho que se han oído voces, sí, pero sí, había que determinar. Ya han hecho un primer descifrado. ¿no? Claro. Para que eso estuviera perfecto, tendrían que poner en conexión esa caja con la otra que da caja. datos técnicos. Que Hollande esta mañana ha dicho que la había encontrado y luego que no, el presidente. Que han encontrado la carcasa. Y luego el equívoco es por ahí. Claro, el equívoco era por eso. Aquí hay un elemento por lo que es necesario que lo sepamos cuando toque y cuando sea. Porque en los últimos accidentes aéreos se está produciendo un elemento que está provocando mucha inquietud. Vamos a ver, lo que la aviación decía era que los dos momentos más peligrosos son el despegue y el aterrizaje. Sin embargo, en los últimos 14 accidentes de este año, hay muchos accidentes que se están produciendo no en despegue ni en aterrizaje, sino cuando el avión está en vuelo de crucero. Por ejemplo, el de Air France, sobre el mar, el que no sabemos nada de Air Malasia, y este. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué puede haber sucedido? Y en estos momentos, con toda la gente que ha hablado, y ha hablado con bastante, solo dicen lo que ha dicho el presidente de Lufthansa, que nadie ahora se explica este accidente. ¿Cómo es posible que cuando el avión llega a su punto más alto, en ese momento se producen 3 llamadas, la primera llamada es ahí, que ya no se contesta a la torre de control, segunda que tampoco, tercera que tampoco, se pierde ese contacto hablado, el avión empieza a descender y se estrella. Realmente, Carmelo, enseguida. ¿qué ha pasado? Eso sí, acabo. Puede haber 3 hipótesis. Un fallo técnico, mecánico por decirlo así, un fallo de sistema, de computadoras, para que nos entendamos, o un fallo humano, o que se hayan juntado fatalmente algunos. Pero a día de hoy no sabemos nada. No, simplemente puntualizar que ha citado Antonio al responsable, al presidente de Germanwings, que no solo ha dado la cara diciendo lo que ha dicho, oiga, no sé nada, no nos lo explicamos, es inexplicable. pero ha dado la cara sí, eso allí, es importantísimo. delante, sino que se va a trasladar a Barcelona, o se ha trasladado ya, o está a punto de, ya se ha trasladado, para hacer lo mismo en Barcelona. Que se lo podría ese trago hasta se lo podría haber ahorrado si hubiera querido, y no lo ha querido hacer, ha querido dar la cara. Eso es lo que a veces no, pero el futuro, en este caso, el futuro de la compañía depende de cómo gestione esta crisis. De la misma manera que exageramos por un lado, también por el otro, ese dar la cara, con lo poco que tengas, pero ser transparente es esencial. Ricardo. Sí, bueno, ya creo que está dicho en este plano bastante. Ahora ya me preocupa, naturalmente, como supongo que a los familiares, realmente cómo se van a encontrar estos restos, ¿no? que se están tratando. Luego se va a acceder y luego cómo se van a identificar, porque es verdad que hay técnicas que permiten, pero realmente me parece tremendo tener que encajar estos restos tan diluidos, en este radio, cómo es capaz la técnica, si es capaz de llevar, entonces como la persona de la Asociación de Víctimas pues comentaba, para ellos el mayor consuelo es tener, digamos, la evidencia, y la evidencia, tal como leemos, va a ser complicadísimo. Complejo. ¿Sabes cuál dicen los psicólogos? Ayer nos lo decían. El momento más dramático, porque ellos saben que sus familiares están muertos, pero hay un momento en que alguien se lo va a confirmar y además posiblemente le diga una cosa, que no puede verlo, porque como tal no existe. Ese es el momento donde tienen que estar más asistidos, porque es el momento verdaderamente más duro. Y lo que tú decías, Ricardo, es que solo hay que ver esas laderas para darse cuenta. El impacto ha sido absolutamente brutal. Dicen que
posiblemente a unos 600-700 kilómetros hora. La recuperación y la restauración, digamos, de estos restos y identificarlos luego, aunque las técnicas están avanzadísimas, pero yo creo que va a ser un elemento, digamos, muy difícil. Y desgraciadamente los familiares me temo que van a esperar semanas. Estamos hablando de semanas de sufrimiento. Las pruebas ADN. Efectivamente. Y además es que, o sea, ¿qué se va a recuperar? Es claro. que esto ha sido una explosión. Si el pedazo más grande de un avión con ese tonelaje, el pedazo más grande es del tamaño de un utilitario, de un coche, no quiero imaginar cómo pueden estar los cuerpos sin vida de esa gente que iba allí. O sea, realmente va a ser una labor el factor psicológico complejísima. Me hablaba una psicóloga aquí en Tres Españolas también, me explicaba que efectivamente ese momento de despedida del cuerpo, despedida del ser, si no se puede producir, pues hay otras técnicas de psicólogo pues, que ayudan, pues, escribir cartas, en fin, y ahí entra una labor profesional. Yo pues, creo que hay una cosa importantísima que es la convicción religiosa. Sinceramente, estos días quizá no se ha hablado suficiente de esto. Yo creo que es la ayuda decisiva. Sin duda. Es decir, aquellas personas que tenemos unas convicciones religiosas y de trascendencia, podríamos decir, pues yo creo que estamos más, sinceramente creo más, no sé si decirlo, blindados, bueno, más preparados quizá. Cuando se habla tanto de los psicólogos, yo creo que está muy bien, es una profesión muy digna, pero yo creo que el trabajo personal, espiritual y de trascendencia es clave en estos temas. Seguro hay dos parámetros para medir el dolor y en este caso aquellas personas que tengan estas convicciones yo creo que verdaderamente tienen más capacidad de asumir y de interpretar esta muerte, ¿no? Cuando la muerte realmente es una cosa que para personas que con esas convicciones pues es un elemento de trascendencia, no acaba aquí nada, y yo creo que estos elementos, la psicología es muy importante, pero sin duda alguna las convicciones y los valores personales son muy importantes a la hora de abordar estas situaciones. Sí, pero tendrán que despedirse de esos familiares gente con convicciones religiosas, sin ellas, con convicciones de un tipo y con convicciones de otro, y al final se trata de que todo el mundo pueda continuar con su vida en un tiempo prudencial después de hacer ese duelo. Forma parte, lógicamente. Dejadme que avance un poquito más, precisamente acordándonos de las víctimas, mejor dicho, de los familiares de las víctimas. En el aeropuerto del Prat, en Barcelona, pues la de hoy ha sido una mañana de nervios y una mañana de tristeza.